Los dos expositores. Buenas tardes. Estamos hoy de nuevo con el ciclo de conferencias y reflexiones filosóficas sobre pensadoras contemporáneas, una actividad que está organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Este ciclo de conferencias se va a dar durante todo el año y hoy tenemos el honor de contar con dos exponentes en torno al pensamiento de Hannah Arendt. Primero voy a presentar a Janet Campos, primero voy a presentar a Janet Arrieta Molina y luego a Jerry Espinosa Rivera y exponen según el, el cartel, el anuncio. Luego cada uno hablará media hora y posteriormente tendremos 10 minutos más o menos para comentarios o preguntas. Bueno, Janet Arrieta Molina es licenciada en filosofía de la Universidad de Costa Rica y máster en filosofía por la misma Universidad de Costa Rica. Es profesora pensionada de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, fue coordinadora de los seminarios participativos entre 1988 y 1992. También ha sido profesora de filosofía y filosofía del derecho en la Universidad Latina de Costa Rica entre el 2001 y 2017, así como profesora y tutora de tesis en la Universidad, por sus siglas, Ulicori 1978-1973. Es tiene el premio Jorge Bolio del 2017, otorgado por el Colegio de Licenciados y Profesores, Colipro. Eh, También cuenta con publicaciones en revistas como la Universidad de Costa Rica y en el Semanario Universidad. También participa en diversas actividades académicas y congresos. Jerry Espinosa Rivera es bachiller y licenciado en filosofía, magíster en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática. Actualmente es profesor asociado de la sección de filosofía y pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, en donde imparte desde el año 2004 curso integrado de Humanidades Unidos, lo que corresponde a los cursos de filosofía. Además, es tutor de la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Ha publicado más de una decena de artículos académicos en la revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Estudios Interdisciplinario Humanities, de Praxis y Escena. Además, ha participado como expositor y conferencista en congresos y conferencias sobre filosofía, ciencias políticas y estudios religiosos en Costa Rica, México, Estados Unidos, Estonia, Australia, Hungría y España. Entonces, como ya indiqué, vamos a darle primero la palabra a Jerry Espinosa. Tiene, repito, media hora de tiempo y posteriormente continuamos con Janet Arrieta. Bueno, Jerry, mucho gusto. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, voy a presentar una presentación aquí. Que voy a proceder a ver. ¿Qué? ¿La ven? ¿Sí? Sí, bueno. Bueno,
yo voy a hablarles, bueno, en primer lugar sobre Hannah Arendt, que es una autora que desde hace tiempo me interesa porque sobre todo, bueno, no solamente es una, no sé si llamarla filósofa, porque ella no se consideraba filósofa, curiosamente. Ella se consideraba una teórica de lo político. Pero bueno, si la podemos llamar filósofa, a pesar de ella, eh, también deberíamos decir que fue alguien que no solamente teorizó sobre el holocausto, sobre el totalitarismo, sobre el antisemitismo, sino que también ella fue víctima en gran parte de la persecución y tuvo que salir, que huir de la Alemania nazi, no solo una vez, dos veces. La primera que salió de Alemania, y la segunda salió de Francia en 1940, cuando los nazis ocuparon, eh, ocuparon Francia en mayo del 1940. Pues Hannah Arendt termina atrapada nuevamente, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues es nuevamente también es encarcelada. Ya había sido encarcelada en 1933 y por fortuna tiene la posibilidad de escapar. Otros no tuvieron esa suerte, por ejemplo, Walter Benjamin, que por cierto era un amigo de Hannah Arendt. Benjamin no tuvo la suerte de Arendt y eh, terminó suicidándose en la frontera entre Francia y España, huyendo también de los nazis. Hannah Arendt sí tuvo la suerte de salir y escapar a Estados Unidos y vive entre 1940 y prácticamente hasta su muerte en 1975, vive en Estados Unidos. Bueno, Johanna Arendt era el nombre, digamos, con el que es, digamos, originalmente le dan. Nace en 1906, cerca de Hannover, en Alemania, pero vive gran parte de su infancia en Königsberg, la ciudad de Kant, en Prusia Oriental. De hecho, ahí empezó a estudiar filosofía en Königsberg. Luego se traslada a Marburgo, donde conoce a Heidegger. Va a tener una relación no solamente de tipo, digamos, académico, sino también una relación afectiva con Heidegger, que va a ser también bastante polémica, ciertamente. Y luego en Friburgo conoce a Husserl, ¿no? En 1928 se gradúa de doctora en filosofía en la Universidad de Heidelberg, no es casual esto, lo vamos a acelerar más adelante, con una tesis sobre San Agustín que se la dirige Karl Jaspers, por cierto. Ella también mantiene durante mucho tiempo, durante muchos años, una conversación, una correspondencia con Jaspers. Ella, por cierto, gran parte de la obra de Arendt está en su correspondencia. Ella se escribía, bueno, con Jaspers, con Husserl, y otros personajes también de la época, con el mismo Heidegger también, con Benjamin, con Adorno. Bueno, ella tiene una voluminosa correspondencia con filósofos de la época. Como decíamos antes, en 1933 llega Hitler al poder en Alemania y ella es encarcelada. En ese momento ella se dedica al activismo político, algo que por cierto no lo había hecho
prácticamente hasta ese momento. Ella no le interesaba la política, digamos, la práctica, el activismo político. Estaba más dedicada a la especulación filosófica. Pero cuando los nazis llegan al poder, pues en ese momento ella toma la decisión de participar activamente en defensa del sionismo. Ella se declara nacionalista prácticamente hasta su muerte, a pesar de que en sus últimos años es bastante criticada y atacada por muchos sionistas. Sin embargo, ella siempre se declara sionista. Y al salir de la cárcel, como decíamos, emigra a Francia, como muchos otros. En ese momento todavía tienen la opción de emigrar, ¿verdad? Pero, como decíamos, en 1940 los nazis invaden Francia en una campaña de guerra relámpago. Prácticamente en un mes ocupan Francia. De nuevo ella es encarcelada, ¿verdad? En este caso en una especie de campo de concentración, pero como decíamos, logra huir y encuentra refugio en Estados Unidos, en donde prácticamente se dedica el resto de su vida, ¿verdad? Se dedica a enseñar y a escribir, ¿no? Trabaja por cierto, en la Universidad de Columbia y en la New School for Social Research, por cierto. Bueno, digamos, para efectos del tema que nos interesa específicamente, que es sobre el antisemitismo, bueno, Arendt es una de las primeras autoras, pensadoras, digamos, que describe una obra bastante voluminosa sobre el totalitarismo, tanto sobre la Alemania nazi como sobre el totalitarismo soviético, el totalitarismo de Stalin, ¿verdad? Bueno, sobre todo esto marcado por su experiencia traumática del nazismo y del holocausto que se había dado solo unos años antes. Esta obra es del 1953 prácticamente, o sea, estamos hablando de unos años apenas después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ella escribe esta obra que se llama Los orígenes del totalitarismo. Es una obra bastante voluminosa, en 3 tomos. Curiosamente, Arendt no incluye al fascismo dentro del totalitarismo. Y ella señala que el fascismo italiano, digamos, tendría características que lo diferenciarían, a pesar de toda su brutalidad y su carácter, digamos, que ciertamente fue en ciertas ocasiones terrible. Sin embargo, ella no incluye el fascismo dentro del totalitarismo, ella solo incluye a la Alemania nazi y a la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes, tal vez, que ella señala, en relación específicamente con los judíos y con el exterminio de los judíos en Alemania nazi, es cómo se da, según ella, el proceso de deshumanización gradual de los judíos en Alemania nazi. O sea, para que los judíos sean exterminados, ¿verdad? Tienen que darse digamos, un proceso gradual de degradación. No es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso que ciertamente, según ella, dura varios años. O sea, no es casual que, de hecho, los primeros años, digamos, después de la llegada de Hitler al poder, incluso hay una fuerte resistencia en la población alemana, por ejemplo, el tema al apoyar a los nazis en el boicot de los negocios judíos. O sea, no es un proceso que se da entonces de la noche a la mañana. Entonces, ella señala que para que se dé, digamos, la deshumanización de los judíos, primero tiene que darse la exclusión jurídica, ciertamente, ¿verdad?
hay un momento al inicio en el que se empiezan a eliminar los derechos. Un tema que Arendt va a repetir varias veces en toda su obra es la importancia, ella señala, que de el derecho a tener derechos. Es una frase muy eh, original de ella, ¿no? O sea, más que tener derechos, lo importante es el tener derecho a tener derechos. Bueno, y esto es lo que gradualmente los nazis van, digamos, eliminando a los judíos. Era ciertamente al principio se prohíbe que ejerzan ciertas profesiones, luego se les va excluyendo de ciertos espacios, ¿verdad? Bueno, el tema del boicot de los negocios. Luego, bueno, ya en 1935 se aprueban las leyes de Nuremberg que implican ya un salto, ciertamente, todavía mucho más, digamos, más grave, que es la prohibición de los matrimonios mixtos, porque hubiera matrimonios entre alemanes y judíos. Y no solo que hubiera matrimonios, sino que hay un intento de regular todos los aspectos de la vida privada, porque se prohíben no solamente los matrimonios, sino cualquier tipo de relación sexual entre una pareja, entre alemanes y judíos, ¿verdad? Obviamente aquí ya habría una profundización hasta que llega un momento en el que se les excluye de la ciudadanía, ser judío simplemente ya no es ciudadano alemán, ¿no? Luego viene también acompañado de esta progresiva exclusión del ámbito jurídico. Luego viene el tema de la exclusión moral, que implica una degradación, digamos, a través de la propaganda, ¿verdad? Donde se empieza a describir a los judíos ya como especie de, como subhumanos, como insectos, como animales. Ya se les describe como si fueran plagas, una plaga de ratas, insectos, ¿verdad? Se empiezan a utilizar términos, por cierto, un término los que utilizan, que es el término gusanos, que por cierto también se van a utilizar luego en Cuba, que es un término también que ellos utilizan para referirse a los judíos. Bueno, entonces hay una degradación ya no solamente a nivel jurídico, sino en el lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje y la consideración de los judíos como seres humanos. Y por último, tendría el exterminio o la aniquilación del pueblo. El totalitarismo, según Arendt, es el primer régimen político que, digamos, no se basa en el exterminio de seres humanos. O sea, no, mientras que otros regímenes políticos modernos reconocen la condición jurídica de todos los seres humanos, en el totalitarismo simplemente los seres humanos son desechables. Existen ciertos seres humanos que son desechables, ¿verdad? Y que simplemente no, digamos, no tienen valor, ¿verdad? Incluso es condición misma del totalitarismo, el exterminio de otros seres humanos. Un tema que aparece ya aquí en esta obra, pero que después también lo volveré a desarrollar, es el del mar, ¿verdad? Pues, antes hacíamos referencia a San Agustín porque la tesis de doctorado de
de Arendt va a ser precisamente sobre San Agustín. Y uno de los temas digamos, fundamentales dentro de la obra de San Agustín es precisamente la cuestión del mal. Recordemos que para Agustín el mal, bueno, habría una, digamos, toda una discusión sobre el carácter del mal, ¿verdad? Agustín se pregunta, bueno, si Dios es bueno, ¿cómo es que existe el mal? ¿No? Y la respuesta que él da es, bueno, que Dios no crea el mal, sino que el mal es un producto del libre albedrío. El libre albedrío hace que los seres humanos elijan, ¿verdad?, el camino opuesto al bien, que es lo que nosotros llamamos el mal. En realidad no existiría, el mal no existe para San Agustín. No habría una esencia del mal, sino que el mal sería la ausencia del bien. O sea, Dios no crea el mal, entonces. Eso así, digamos, resuelve el conflicto de cómo es que un Dios bueno crea el mal. Aunque ciertamente no es, digamos que el tema del mal, ¿cierto?, es uno de los temas principales en la obra de Agustín. Y no es casual que Arendt, digamos, también se cuestione a lo largo de toda su obra, y eso se puede ver desde sus primeros escritos hasta los últimos, sobre el tema del mal. En los orígenes del totalitarismo, Arendt plantea la idea de la existencia del mal radical, ¿verdad? Ella habla del mal radical, que es un concepto que ella toma de Kant. Kant es el primero que habla del mal radical, pero ella lo adapta al tema del totalitarismo. Ella dice que el mal radical serían aquellas acciones que no solamente no son, o sea, no solamente no son excusables, ¿verdad?, no son justificables, sino que su desproporción ni siquiera son punibles, ni siquiera son posibles de castigar, porque por su enorme desproporción es prácticamente imposible no solamente comprenderlo, ¿verdad?, o justificarlo, sino incluso castigarlo, ¿verdad? Sería una manifestación, entonces, diría ella, que literalmente cuestiona los fundamentos mismos de la razón occidental, ¿verdad? Y eso es lo que, según ella, es lo que se dio con el Holocausto. El Holocausto sería una manifestación, entonces, de ese mal radical. En 1961, ella escribe esta obra, que es de las más conocidas, que es, curiosamente, muchas veces se confunde el nombre, la gente piensa que la obra se llama La banalidad del mal. En realidad el nombre es Eichmann en Jerusalén, y tiene un subtítulo que hizo un reporte sobre la banalidad del mal. Aunque en realidad si vemos la obra, la banalidad del mal no es el tema principal de la obra. O sea, es un tema, digamos, casi que secundario dentro de la obra de Eichmann en Jerusalén. Bueno, lo primero que habría que decir es que no es una obra filosófica, sino que es básicamente una crónica periodística de un juicio, en este caso a Eichmann, que es uno de los artífices del Holocausto. Ella digamos, ella va al juicio, a cubrir el juicio como corresponsal del diario, del semanario, ¿no?, de New Yorker, ¿verdad? Bueno, Eichmann, creo que, bueno, muchos ya conocemos, pero bueno, nunca, no está de más hablar de este personaje. Es, bueno, uno de los principales artífices de la solución final, que era el término eufemístico que utilizaban los nazis para referirse al exterminio de los judíos, la solución final de la cuestión judía.
bueno, él participa en la conferencia de Wannsee, que es donde se reúnen una serie de dirigentes nazis, entre ellos Heydrich, que poco después fue asesinado, por cierto, en un atentado en Praga. Pero bueno, entre estos, entonces está Eichmann. La labor de Eichmann era básicamente el transporte. Esa es su labor. En todo el, digamos, el texto de Eichmann en Jerusalén hay una, digamos, descripción de las labores, que eran básicamente labores burocráticas. Era el transporte de los judíos desde los territorios ocupados por Alemania hasta los campos de exterminio que existían sobre todo en Polonia, pero también en otras partes de Europa del Este. Bueno, tras la guerra, entonces Eichmann huye a Jerusalén, Argentina, y ahí vive oculto durante prácticamente más de 10 años, hasta que en 1960 es descubierto por agentes del Mossad y es secuestrado y conducido a Israel para ser juzgado. Entonces, pues Arendt se interesa exactamente que ella quiere estar ahí, conocer esa manifestación de lo que para ella era un representante de ese mal radical del que había hablado en los orígenes del totalitarismo, ¿verdad? La impresión que genera Eichmann en Arendt es bastante, digamos, ella sorprendente, por decirlo menos. Ella no se espera encontrar a un típico burócrata, un tipo que es hasta ciertamente no amable, ¿verdad? Siempre se comporta como todo un caballero, digamos, delante del juicio. Y la defensa de Eichmann es básicamente decir que él no es responsable porque él simplemente obedecía órdenes. Él era un buen ciudadano y como un buen ciudadano pues debía obedecer las órdenes. Incluso hay un momento en el juicio en el que él cita el imperativo categórico de Kant, ¿verdad? Y lo sorprendente de Arendt es que pues parece algo, digamos, que parecía que había leído de Kant, ciertamente. Entonces, bueno, hay toda una reflexión, entonces, que en esta obra sobre, Arendt hace toda una reflexión, entonces, sobre el holocausto como manifestación de este mal radical, de este mal que es simplemente imposible de comprender. Ella dice, no, o sea, cualquier decisión que tome el tribunal va a ser, digamos, no podría compensar el daño o el nivel de la atrocidad cometida, cometido por en el Holocausto. O sea, que cualquier decisión que tomara era imposible, digamos, de ser el crimen, ¿no?, cometido por Eichmann era simplemente imposible de castigar, ¿sí?, porque por definición era irracional, ¿no? Pues en ese sentido sería una manifestación del mal radical. Pero también, dice ella, y de ahí el subtítulo de esta obra, digamos, Eichmann no solo representa el mal radical, sino también el mal banal, sí, o sea, Eichmann representaría, ¿verdad?, este carácter no solamente radical del mal, sino también banal, ¿verdad? Ella, cuando habla de la banalidad del mal, básicamente se refiere a esto que hablábamos antes del hecho de que él simplemente decía que cumplía órdenes, que no se hace responsable de sus actos, y entonces ella dice que, bueno, que la banalidad del mal surge en el momento en que
no nos hacemos responsables de nuestros actos. Entonces ahí aparece el tema de la responsabilidad. O sea, el crimen, el mayor crimen de Eichmann es no hacerse responsable de sus acciones. O sea, simplemente el decir que él cumple órdenes o cumplía órdenes, ¿verdad? Trata de excusar, ¿verdad?, sus acciones, ¿verdad? Incluso hay, hay partes del juicio que Arendt describe donde Eichmann dice que él le tiene horror a la sangre, por ejemplo. O sea, que él no soporta ver sangre. Que él nunca pudo presenciar una ejecución porque él no soportaba ver sangre. O sea, entonces digamos, el contraste, ciertamente, entre ese personaje, ¿verdad?, que aparenta ser tan sensible ante el dolor humano, ¿verdad? Y por otro lado, las acciones de las que es responsable es simplemente incomprensible. Y bueno, lo terrible según ella entonces es precisamente cómo ese mal radical, ¿verdad?, manifestado en el Holocausto es llevado a cabo por muchos personajes como Eichmann. O sea, Eichmann ciertamente no es el único, es uno dentro de un engranaje, dentro de toda una maquinaria de lo que ella llama, de hecho, ella llama los campos de exterminio, los llama fábricas de muerte. En realidad, más que campos de exterminio, son fábricas que producen muertos, ¿verdad? Y bueno, precisamente eso es lo terrible, y eso es lo más preocupante, dice ella, porque eso es lo que precisamente hace que el totalitarismo sea algo que, digamos, que no es llevado a cabo por monstruos o por seres perversos o psicópatas, sino muchas veces por seres humanos comunes y corrientes, como el caso de Eichmann. Bueno, creo que sería eso básicamente. Muchas gracias, Jerry. Y ahora continuamos con la presentación de Janet Arrieta. Janet, tienes que activar el sonido, Janet, porque Okay. Tienes desconectado el micrófono, Janet. ¿Tengo el permiso para compartir? Carlos, ¿me puedes dar el compartir? Creo que sí, porque al haber compartido, ya, bueno. Sí, ahí está. Eso es. No me... Ya tienes el permiso, entonces. Sí. ¿Aparezco yo ahí o no? Sí, ya. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad académica que nos puede enseñar mucho precisamente a partir de esas situaciones históricas tan difíciles, pero que de pronto tenemos que tener mucho cuidado de que no regresen. Por ejemplo, precisamente cuando Jerry nos habla de el concepto de banalidad, también vamos a analizar un poquito de eso en la situación que podemos estar viviendo. Mi título del tema es Referencias posteriores a los mensajes existenciales de Hannah Arendt. Por supuesto que ella se está refiriendo a una situación y circunstancia histórica muy
malvada dentro de la perspectiva de los seres humanos. Y yo quise iniciar un poquito con la personalidad de ella, desde su labor filosófica, a pesar de que muy bien, como dice Jerry, ella niega que se le califique como filósofa, pero le interesa que sí se le considere como política. Entonces, la dimensión política en este sentido es muy importante, y parto, por ejemplo, de un concepto existencial en que, por ejemplo, nos hemos preguntado a través de la filosofía existencialista, que ha sido mi perspectiva preferida en el ámbito filosófico. Por ejemplo, ¿quién nos asigna el nombre antes de nacer? Yo también he percibido en estudiantes míos que obviamente muestran una insatisfacción bastante grande cuando se les llama por lista y el nombre, ellos hacen gestos de desencanto. Ella pregunta entonces, por ejemplo, también temas relacionados con la dimensión política y social de los seres humanos, por ejemplo, desde una perspectiva filosófica, existencialista, ¿quiénes somos en este mundo también? Y se me ocurrió también interesante percibir el significado del nombre de ella, porque no todo el mundo tiene la suerte, buena suerte de que se le haya asignado un nombre interesante. En efecto, como decía mi colega Jerry, ella es Johanna en el inicio. Sin embargo, se le ha determinado siempre como Hannah, que curiosamente es un nombre en hebreo que tiene significados como gracia, misericordia, compasión. De pronto, ella juega un papel en la historia de la filosofía muy ligado a estas acciones. Ella dice literalmente: siempre he considerado mi condición judía como uno de los datos incontrovertibles de mi vida. Nunca he deseado cambiar nada, ni rechazar nada. Gratitud siente por todo aquello y dice que me es dado y que nos es dado. Es una condición también que ella, digamos, trata de compartir en una visión de los seres humanos. Un momentito. Muy bien. Por otro lado, ella también hace referencia en sus escritos: nadie escoge nacer hombre o mujer, judía o gentil. Y este comienzo no es voluntario. En realidad hay que asumir la caída a este mundo, para decirlo de algún modo, y aceptar entonces la función que como seres humanos tenemos que percibir y ofrecer. Por ejemplo, ella dice: lo característico de los humanos es la capacidad de juzgar. Claro, tenemos una tendencia que debemos fortalecer, que es el pensar. Y ella se refiere al pensar sin fronteras. Se supone que el pensamiento nuestro debe abarcar todos los aspectos posibles para ser mejores seres humanos. El concepto de paria, por ejemplo, que es un concepto ligado a toda esta problemática del holocausto y toda esta emigración judía, se define como un paria, que precisamente es alguien despreciable, que no tiene derechos, que no se le asigna un lugar en el mundo como ser importante. Este ser paria social, ella lo analiza, pero también dice: tenemos la obligación de ser un paria consciente.
aun cuando exista algún detrimento político. Esa es la personalidad, de algún modo, que tenemos entonces, sean cuales sean las circunstancias, de adquirir una conciencia ante nuestra realidad. Y, por ejemplo, el pueblo judío está distribuido a nivel mundial, todos sabemos, a partir de esta coyuntura histórica tan cruel, pero está lejos de desaparecer el pueblo judío repartido, donde muchas veces se le denomina refugiados. Es una connotación peyorativa. Sin embargo, existe el concepto de prisoners volunteers, conocido en la historia. Ellos tuvieron esa voluntad y esa capacidad de buscar mejores horizontes. Por ejemplo, destacan en la historia moderna de los judíos la tradición de personajes conocidos en el ámbito filosófico, literario, del cine también, como Franz Kafka y Charlie Chaplin. Son ejemplos conscientes de esta manifestación de refugio, transmitiendo todo un mensaje de angustia a través de todas esas experiencias históricas marcadas con una gran fuerza. Por ejemplo, Franz Kafka tiene referencias muy interesantes en el ámbito de la filosofía existencialista. Escribió libros muy interesantes en donde, por ejemplo, es muy importante el libro de la metamorfosis de que él habla, cómo precisamente hay momentos en la existencia en que se dice a veces popularmente que queremos superar la condición animal en que nos convertimos de pronto o nos hacen que nos convirtamos. Desde este punto de vista, el ejemplo de Kafka es un ejemplo muy humano a través de su literatura y sus obras grandiosas. También Charlie Chaplin habla precisamente del gran dictador. Tiene un libro extraordinario y una representación de ese personaje que ha manchado la historia. Por otro lado, también tenemos que reconocer que esta inmigración hacia nuestro país, Costa Rica, que precisamente se concretó en la cuarta oleada que se dio en 1945 y hasta 1945, precisamente el momento en que se estaba dando el Holocausto y la posguerra, marcada precisamente por todas estas consecuencias. Recordamos nuestras manifestaciones de inmigración en nuestro país, fundamentalmente de jóvenes que venían a hacer ventas caseras de algunos productos, inclusive que tenían que ver con nuestra comida, para poder sobrevivir, y se dice que a partir de la intencionalidad número uno que tenían, que era traer a sus familiares que habían dejado en Europa. A estos jóvenes se les determinó precisamente, y más jóvenes y menos jóvenes después, como el oficio de polaquear, que precisamente eran los famosos polacos que conocíamos en el lenguaje popular, denominados como clappers. Esta denominación de clappers es muy interesante porque ellos se movilizaban tocando las puertas de las casas para ofrecer sus ventas y hacían clap, el sonido precisamente en la puerta, para poder desarrollar su supervivencia a través de ese comercio. Sin embargo, es importante entender y aceptar un dato histórico muy importante. Estos judíos
colaboraron con nuestra economía. Había gente que se hacía una manifestación dentro de una clientela constante, precisamente porque el servicio de llevarles a la casa los productos, etcétera, les beneficiaba. Hay que reconocer entonces esa contribución a nuestra economía. Por otro lado, tenemos también que validar, muy importante desde el punto de vista institucional y educativo, cómo se preocuparon por la educación. Uno de los institutos famosos que ellos establecieron en nuestro país fue el instituto del Dr. James Weissman, que es el colegio de la comunidad judía en Costa Rica. Precisamente se han preocupado porque se mantengan estas instituciones ligadas a este progreso. Ellos se sienten, y lo han dicho, orgullosos de ser costarricenses a partir de sus valores judíos y sionistas. Desde esta perspectiva también, y volviendo al concepto del existencialismo, es importantísimo recordar a Jean-Paul Sartre cuando él define una de sus obras como el existencialismo es un humanismo. En efecto, eso es lo valioso de la corriente filosófica del existencialismo. El concepto de que la existencia precede a la esencia es un concepto fundamental en el mensaje de Jean-Paul Sartre, porque el individualismo está a priori, pero ese a priori abre la brecha hacia la libertad de identidad, de elección. Precisamente cuando ahora Jerry nos hablaba de la banalidad del mal, que es un concepto acuñado precisamente por Hannah Arendt, nos podemos remitir a conceptos fundamentales. La banalidad del mal, que es el extremo del mal, sin ni siquiera tener la mínima conciencia del daño que se causa, nos remite a un sistema de poder político burocrático. Ejemplo, acercándonos un poquito más directamente a nuestra realidad contemporánea. En Costa Rica tenemos un sistema de poder político sumamente burocrático. Se ejecutan funciones a través de personajes que aparentemente pareciera que son incapaces de pensar, como decía también en la banalidad del mal. Esto trae consecuencias obviamente morales, desde inclusive perspectivas políticas y económicas. Por otro lado, se fomenta un sufrimiento social como espectáculo. Estamos viendo precisamente en nuestra realidad costarricense en este momento una violencia actual entre jóvenes en Costa Rica. El tema del bullying que todos conocemos, por ejemplo, es un tema frecuente en el diario vivir de ciertos sectores juveniles. Precisamente haciendo referencia a San Agustín, que es un personaje muy importante para Hannah Arendt. Ella hizo su tesis doctoral precisamente sobre las temáticas de San Agustín. Ejemplo, el concepto del libre albedrío. Somos seres que podemos elegir entre el bien y el mal, y es una tarea cotidiana. Sin embargo, el mal no es un error, como decía Jerry, que precisamente comunica Hannah Arendt y establece San Agustín. No es un error de Dios, es un error de la voluntad humana. El ser humano, volvemos al concepto de racionalidad, al ser un animal racional, se convierte en lo que se acota, por supuesto, como el sum politicam, que luego veremos un poquito más con Aristóteles. Pero, por ejemplo, Kant es un personaje en nuestra historia de la filosofía que produce un mensaje muy importante, el ejemplo del imperativo categórico ligado al deber. Este concepto implica la voluntad y la responsabilidad de ser persona. Esto precisamente es
parte de lo que tenemos que mover a nivel histórico desde nuestra perspectiva intelectual. Por ejemplo, haciendo otra referencia importante al existencialismo, pero también a partir de lo que muy bien planteó Jerry sobre Heidegger, el ser humano, estableció Heidegger como una verdad indisoluble, es un ser que va hacia una finitud. Estamos inmersos en un mundo al que llegamos a través de una natalidad, pero no olvidemos que somos seres para la muerte. Pero a partir de ese trayecto entre la natalidad y la muerte, tenemos que cumplir con condiciones humanas. Somos temporalidad. Y esa temporalidad implica una libertad y una responsabilidad en nuestros actos. Por otra parte, Karl Jaspers nos habla de un concepto impresionante, que es la situación límite, de la cual se tiene a veces muy poca conciencia. Somos seres inmersos en un destino, las situaciones límites. Esa situación límite nos hace precisamente la conciencia de nuestra existencia. Existir implica, ya sabemos, estar afuera. Es estar afuera, vincularnos con el mundo, con la realidad y las diversas problemáticas desde nuestro inicio en el mundo como seres humanos. Nos genera sufrimiento, claro, pero ese sufrimiento implica lucha. Hay que sentir que la lucha para enfrentar ese sufrimiento nos hace seres humanos más auténticos o menos. La lucha es difícil, pero también puede implicar una culpa porque realmente no se realice esa lucha, no necesariamente por la muerte que nos espera a cada uno, sino para la muerte, el concepto de muerte que nos rodea, familiar y socialmente. Por otro lado, el conocimiento, que es parte de esa identidad humana que nos puede permitir saltar el destino de algún modo o mejorar nuestras condiciones a partir de esa libertad, es importante precisamente a partir de esto que el fomento del conocimiento y la lectura, como decía precisamente Charles Chaplin, el libro, decía de algún modo él, es una arma de protección y sigue siendo así. Por otro lado, y precisamente un poco con la intencionalidad mía de acercarme a nuestra realidad, quise escribir el término del aquí y el ahora para analizar también la situación que se está dando en la violencia del mundo y la violencia que también nos está maltratando a nuestro país. ¿Quién podría, escribió precisamente a Hannah Arendt en el 2021, refiriéndose al valor de pensar? ¿Quién podría negar que las condiciones de la carrera armamentista en que vivimos y estamos obligados a vivir sugieren lo que dijo Kant respecto a no permitir que ocurriera nada durante la guerra que hiciera imposible más tarde la paz? Se ha convertido y vivimos en una paz que no permite que suceda nada que haga imposible la guerra. Esta cita de Hannah Arendt me pareció precisamente muy interesante a la luz de la coyuntura actual que estamos viviendo. No habíamos vivido tan cerca en nuestra visión de mundo una guerra como la guerra que ha propiciado Rusia a Ucrania. Esto nos ha producido un gran dolor mental, emocional, social, y
a partir del asomo que hemos tenido a nuestras vivencias filosóficas, obviamente nos produce una angustia existencial. Las consecuencias precisamente de esta violencia vigente, no solamente ligada a la situación de la guerra, a los resultados también que se han dado como una catarsis extraña después de la pandemia que hemos vivido, nos remite precisamente a la vida activa, no contemplativa. Precisamente se habla de este concepto, la vida puede ser contemplativa, pero si no es activa, no hacemos nada para enfrentar estas problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas que se están viviendo. En la ciudadanía necesitamos ver cómo enfrentar ese irrespeto a la identidad del otro que se da con frecuencia. Este incumplimiento de los deberes y los derechos a los que todos somos llamados como seres humanos. La naturaleza, por ejemplo, es un tema que también tenemos que analizar, esta concienciación sobre la educación ambiental, que implica una experiencia tal vez no vivida mucho antes, que es la necesidad de la supervivencia biológica. Hay conductas entre nosotros los seres humanos que no son las mejores para enfrentar este problema del ambiente. Como hay basura por toda nuestra Costa Rica, para poner un ejemplo. Hay conflictos también políticos y económicos que son arrastrados por todas estas problemáticas de ausencia educativa y política en el buen sentido. Las instituciones costarricenses, sin duda alguna, son costarricenses históricamente también. La Asamblea Legislativa, otras valiosísimas como la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero eso nos está mostrando un vacío en la función del sum politicum de que hablaba Aristóteles, que nos remite al concepto de república. Somos una república, Costa Rica, y el nombre nos invita precisamente a luchar más por este nombre. Vivimos una vida real que nos define como seres humanos. El concepto de república en la política aristotélica y como un ejemplo de todas estas democracias consolidadas, implica el concepto de plaza pública. Hay que establecer una discusión, un diálogo en el debate para precisamente definir la isonomía, que es esa condición también de un ser humano libre, responsable y organizado y agrupado según condiciones particulares. Por ejemplo, la problemática de la supervivencia biológica del ser humano me invitó a recordar el mensaje de José Ortega y Gasset, también con una lectura a la cual también hace referencia Hannah Arendt. El concepto de hombre masa ligado a la condición humana, que manifiesta conductas muy claras en algunas de las realidades políticas, inclusive nuestras. Cuando ella, precisamente, y ahora recordando la referencia que hace Jerry a Eichmann en Jerusalén, y precisamente cuando ella participa de algún modo como periodista en este juicio, posteriormente ella anota que se le acusa de que ella intentó defender a Eichmann. En realidad ella se niega a aceptarlo. Ella dice, yo lo que hice fue explicar por qué alguien como ese personaje tiene una conducta censurable, por supuesto, porque califica, desgraciadamente, fuera de lo que necesitamos en los seres humanos. Por ejemplo,
En la referencia sin duda que todos hemos leído en el ámbito filosófico sobre el hombre masa, la condición humana tiene algunas características. Ejemplo, asumir el lugar que se le asigne. Eso hizo Eichmann. Él asumió el lugar que se le asignó y se convirtió en el títere, en el convencido de una manera irracional y muy automática de que tenía que hacer lo que se le asignaba. El ser el menguado de que hemos hablado nosotros en el ambiente costarricense. Esto implica también analizar que la condición de hombre masa es un ser sin duda no pensante. Si recurrimos al pensar, nuestra visión de mundo cambia. Se funge como un títere, esa fue su posición sin duda, y es sin duda utilizado por ciertos intereses. Tenía que hacerle caso al poder del Führer, y él tenía entonces que cumplir con lo que se le ordenaba. Punto. No cobra por sus labores según la legalidad, y esto me permite, y recordando un poco mi función en la labor docente que establecí en la Universidad Latina en el campo del derecho, tenemos deberes y derechos. Ambas condiciones son parte de la naturaleza humana. Entonces, dentro del ámbito también de nuestra misma realidad costarricense, tenemos que enseñar a través de la educación que hay que conocer los deberes y los derechos para ser un político, porque el sum politicón de Aristóteles no solamente se atribuye a los que tienen poder político, no, el ciudadano también tiene que funcionar con su política como ciudadano y asumir esa función. Desde el punto de vista entonces de, por ejemplo, hemos conversado entre paréntesis en ACOFI de la enseñanza de cambiar algunas políticas en la enseñanza de la educación en donde se enseñe, por ejemplo, derecho desde muy temprano. Por otro lado, la condición humana del hombre masa no expresa su voz en defensa de sus derechos. No obstante, fue una manifestación realmente muy significativa, la significación precisamente de la voz a través precisamente de la actividad de ayer realizada en nuestro ámbito político y ciudadano. Tenemos que estar muy agradecidos porque fue una manifestación con todo un mensaje diverso de las necesidades del ámbito costarricense y no hubo manifestaciones de condiciones negativas de ningún modo. Gracias precisamente a quienes estuvieron en esa manifestación. Precisamente concretando sobre la necesidad de la educación como vía para la búsqueda del progreso, me interesa precisamente fomentar el concepto del pensar para la convivencia humana, la dependencia de la tecnología que precisamente debe administrarse también a partir de normativas en la educación. Esta problemática que tenemos de los dispositivos digitales, perdón, que crean una dependencia y han creado una dependencia no solamente de la gente más joven, sino de gente no tan joven, en donde se depende del dispositivo para todo, se utiliza en todo momento, se utiliza cuando se está en una reunión importante en donde más bien hay que poner atención a quienes están dirigiendo esa reunión, cuando se está, por ejemplo, en algo muy angustiante que es manejando en nuestras carreteras y calles y vemos cómo constantemente la gente se asoma al celular, motivo por supuesto de
de ya muchos accidentes que se han dado. La ausencia precisamente de adquirir juicios propios cuando se depende precisamente de redes sociales, en donde no necesariamente todo nos dará una enseñanza positiva, sino más bien a veces se cae en banalidades. Por otro lado, las consecuencias de estas conductas inapropiadas de la ciudadanía hacen que podamos lamentablemente abrir brechas para un totalitarismo que no quisiéramos vivir nunca en nuestro país. La conducta precisamente del fomento del pensamiento a través de la educación y donde sea, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, es un mecanismo de prevención de la barbarie. La distinción entre lo privado y lo público debe ser un deber convertido en derecho en nuestra Costa Rica, porque eso define la condición humana, y la condición humana precisamente tiene que progresar. El pensamiento crítico, precisamente en la metodología de la enseñanza, como decía, en las instituciones educativas. Creo que es muy importante, por ejemplo, un llamado a actualizar los contenidos curriculares en las diversas áreas y niveles de la educación. Hay contenidos curriculares que deben actualizarse porque quizás se recurre a hechos históricos que inclusive profesores universitarios de acuerdo han cuestionado el concepto de Juan Santamaría y estas cosas, por ejemplo. Esto me hace remitirme entonces inmediatamente al concepto de polis, la república, el concepto prefilosófico que es precisamente ligado y debe ligarse precisamente a ese origen de la filosofía como amor a la sabiduría. Y ese amor a la sabiduría debe ser una conducta constante y que debemos precisamente continuar enseñándola. Hay conceptos fundamentales como la autenticidad del ser, este ligamen muy importante al espacio dialógico. No tenemos que establecer conversaciones que no sean respetuosas. No, hay que ser muy respetuoso del yo y el otro. Este espacio dialógico hay que llevarlo a todas las instituciones de nuestro país, políticas, por supuesto, en primer lugar, educativas e institucionales y comerciales, etc. La ética implica un mecanismo de evitar el engaño y la falsedad. Diríamos que hay que fomentarlo urgente, eso. La gestión del ser humano como ser en el mundo y el ejercicio del pensamiento racional se constituyen entonces en una verdad que tenemos que anotar en la pizarra de nuestra cotidianidad. El valor fundamental en las gestiones humanas ligado siempre a partir del valor valiosísimo aristotélico de la prudencia. Janet, ya estamos sobre tiempo. Muy bien. Termino finalmente, precisamente, Álvaro, con una frase que quise elegir de Hannah Arendt, en donde ella dice: Aristóteles, quien usa los conceptos de reinado, aristocracia y politeia para referirse a las buenas formas de gobierno, piensa ya realmente que la cuestión de quién gobierna sobre quién o de cuántos ejercen el poder es el criterio decisivo para distinguir entre una forma y las demás. En otros términos, él describe la monarquía como el gobierno de uno solo, la oligarquía como el gobierno de unos pocos y la democracia como el gobierno de la mayoría. Eso queremos. Gracias, Hannah Arendt. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Janet. Si hay alguna pregunta o comentario. ¿Sí, Luis?
Bueno, muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Yo tenía un comentario, tal vez sea primariamente, más directamente a Jerry, pero podría también responder tal vez Janet. Tiene que ver con la realidad histórica tan espantosa de los genocidios, que obviamente dentro de los totalitarismos son frecuentes y simplemente se toma la determinación de destruir un pueblo, pero no siempre se han dado en el contexto de lo que hoy llamamos totalitarismos. Por una parte, sabemos que Hitler era una persona, era creyente religiosa. Y en el capítulo 2 de Mi lucha, dice, así pienso yo hoy en el sentido del Creador Todopoderoso. En la medida en que combata a los judíos, llevo yo a cabo la lucha por la obra del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos un genocidio terrible. Capítulo 15 del primer libro de Samuel, donde Yahvé le ordena al rey Saúl que destruya al pueblo de los amalecitas y le dice al rey, no perdones, mata a hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Y el rey cumple las órdenes de Dios, eliminando, destruyendo a los amalecitas, pero no mata a los animales, entonces Dios lo castiga. Cuando uno se encuentra con esos textos en el Antiguo Testamento, la pregunta es, bueno, ¿qué clase de Dios es este? Hecha la pregunta a un teólogo en una actividad de coffee católico, contestó, es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo son dos dioses diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro. Sin embargo, también eso es un poco acomodaticio, porque uno podría arguir que dentro del mismo Antiguo Testamento y la tradición judía hay varias concepciones de Dios, o sea, no es lo mismo este Dios tan terrible que manda la destrucción, hombres, mujeres y niños, incluso de pecho, a los amalecitas, víctimas del genocidio. No es lo mismo que el Dios de los libros sapiiciales, de los salmos y de otras obras del Antiguo Testamento. Pero desgraciadamente la tendencia al genocidio es desgraciadamente muy frecuente en la historia. Y aunque no siempre, también la justificación religiosa existe y se da claramente en el nacionalsocialismo. Si acaso no es una pregunta, sino una observación, pues me disculpen. Bueno, muy interesante la observación. Sí, a ver, voy a tratar de pensarlo en cómo contestaría Arendt. Bueno, Arendt le interesa no tanto el tema de los genocidios en sí, sino del totalitarismo. O sea, en ese sentido, el exterminio de los judíos sería diferente a estos otros genocidios porque se da en el contexto precisamente de una sociedad moderna, ¿verdad?, que tiene la tecnología para exterminar, que además tiene un control total, precisamente de ahí viene el término, de la población, ¿verdad? Que además ve a los seres humanos como
como meros medios, no como fines. ¿Verdad? Entonces, esto, digámoslo así, sería, según Arendt, propio de las sociedades totalitarias. Lo que dice Hannah Arendt es que las sociedades totalitarias solo se pueden haber creado en el contexto de las sociedades modernas. Y ese es el, digamos, el peligro es que, digamos, o sea, digamos, el riesgo es que la sociedad moderna produzca sociedades totalitarias. O sea, si pasó en Alemania, si pasó en la Unión Soviética, puede pasar en otros, perfectamente en otras sociedades modernas, ¿verdad? Digamos, eso no significa que ella, digamos, vamos a ver, digamos, no está juzgando en sí otros genocidios, ¿verdad? Digamos, ella podría hablar perfectamente del genocidio de los armenios o de genocidios, bueno, tantos, decenas de genocidios que ha habido, pero a ella le interesa en este caso específico es hablar de este genocidio que se da en el contexto de una sociedad totalitaria, ¿verdad? Y del riesgo que existe que, digamos, que la sociedad moderna deviena o se convierta en unas sociedades totalitarias. Y ese riesgo siempre está ahí, digámoslo así. Es un riesgo que no dejó de existir simplemente porque murió Hitler o porque murió Stalin, sino que está ahí siempre. Entonces, en la medida en que son sociedades burocratizadas, sociedades de control, sociedades tecnologizadas, sociedades de masas, o sea, que hay características de las sociedades modernas que son, digamos, que nos pueden conducir fácilmente a sociedades totalitarias. De ahí la importancia, por ejemplo, que ella reivindica del espacio público, de hacernos de la responsabilidad, de todos esos temas, digamos, que uno podría remitir a la filosofía griega, sobre todo Aristóteles. Ella siempre está hablando de Aristóteles, está repitiendo Aristóteles, porque siempre está, digamos, reivindicando esa idea aristotélica de lo público, del bien común, etcétera, etcétera. ¿No? Pero no, yo digamos que estaría de acuerdo con esta observación suya. Curioso que ella no habla, digamos, de la religión, digamos, no relaciona el exterminio de los judíos con la religión en sí, digamos, ni con la religión de los judíos ni con la religión de los nazis. Digamos que no es un tema tan importante para ella, ciertamente. Porque el tema de ella es el totalitarismo y bueno, cómo las sociedades se convierten en totalitarias. Hacer una alusión a la pregunta de don Luis, relacionada tal vez no con una manifestación de genocidio como esa, pero sí me preocupan algunas situaciones que se están dando en relación con los niños. Por ejemplo, en las instituciones educativas. Esto del bullying, por ejemplo, es muy dañino porque puede llevar a tendencias suicidas. De hecho, algunos casos se han comentado en relación con esto. Niños que llegan a un lugar en donde quizás no tienen la atención docente que deberían tener para precisamente guiarlos para una vida que los haga sentirse seguros y felices. Y precisamente no esperar un futuro triste. Eso por un lado. Por otro lado también casos muy graves desde la perspectiva de la justicia que se han dado y se están dando en nuestro país. Por ejemplo, esta bebé que fue, que en este momento, después de muchos días de estar con el asunto desde la perspectiva judicial, por ejemplo,
se dice que la niña no tiene vida, pero también en algún momento se especuló que podía haberse comerciado. Son situaciones que a la luz de la pregunta me han puesto a meditar sobre precisamente los niños y las niñas. El asunto es que Hannah Arendt hace la diferencia entre este mal radical que es político y el mal de la vida cotidiana, que es distinto, ¿verdad? El mal político es un mal gratuito y demás, y ella no se metería a revisar el mal de la vida cotidiana, ¿verdad? Sino este mal que está ejecutado por el gobierno totalitario. Claro, Alvarito, lo que pasa es que como un poco la intencionalidad mía era referirme a todo el mensaje de Hannah Arendt, pues se me ocurre que tenemos que evitar, quizás estoy comportándome un poco pesimista, condiciones que lleven a situaciones de ese tipo, esperemos que no, nunca. Ya, ok. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no lo hay, creo que podemos terminar aquí. Sí, pero antes recordar que el próximo 12 de julio a la misma hora que iniciamos hoy, 5 de la tarde, de Costa Rica, Janet Arrieta Molina, quien hoy nos ha conversado y presentado su exposición, va a presentar la conferencia Perspectivas del legado de Honora O'Neill para la enseñanza de la filosofía, y entonces esperamos verles este día en esta nueva conferencia de este ciclo de conferencias, reflexiones filosóficas sobre pensadoras contemporáneas. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes, noches, Jane. excelente conferencia de nuestros colegas. Ay, Gracias, Jane. Luego, que estén bien. Ya terminé. Ya terminé. ¿Sí?